Bueno, saluda a los hermanos con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo y vamos a continuar con la introducción de este trabajo de los cambios en la versión Reina Valera 1960 en la Biblia. Esencialmente, en esta oportunidad estamos en la introducción y presentación de datos de los libros de los profetas mayores y menores. Y es muy importante entender que todos los retoquecitos que han hecho han destruido la vinculación entre una cosa y otra. Y solamente lo saben aquellos que son de la élite teológica, pero que nunca le van a decir, porque de esa manera ellos siempre se anotan un porotito diciéndote, ¿sabes? Esta es la versión. Tiene un detallecito ahí. Y dice así, pero eso solamente se lo ve en el hebreo. Pero nunca te va a decir que tiene 2318 palabras cambiadas. No te va a decir. ¿Por qué? Porque es para anotarse puntos sobre sapiencia. Es así la hipocresía y la falsedad, por eso se llegó a niveles que estamos hoy. Así de tremendo. Bueno, en el programa que habíamos cerrado se nos escapó el tiempo, era en donde estábamos presentando los cambios que realmente se hacen, los fundamentales, que no solamente comenzó en el Pentateuco, en el Génesis, sino que va hasta el Apocalipsis. Es fundamental en esa versión. Y en la versión Reina Valera 1960 es una versión híbrida, ecuménica, absolutamente aniquilado el texto. Cambiado de una manera tal que es muy difícil poder llegar perfectamente a la interpretación por las palabras quitadas, por las palabras agregadas, por los cambios de oraciones. Es un verdadero bochorno lo que han hecho. Pero claro, la mucha publicidad, como hoy en día, ¿vio? Mucha publicidad y uno vive en el castillo en el aire, ¿vio? Porque la publicidad te hace vivir una realidad distinta. Entonces, te glorias en lo mejor, pum para arriba, estamos saliendo de todos los males, y la realidad es que te estás hundiendo para el infierno. Pero la publicidad tiene ese poder. La mentira y la brujería que actúa ahí tiene ese poder. Bueno, en esto funciona similarmente. Te están diciendo es la más conservadora, es la que tiene todas las doctrinas, es esto, el otro. Es la que más falsa doctrina se puede predicar. Espantoso. Vamos a mencionar los datos generales y continuamos con la presentación de datos hasta tomar lo que es el libro de Isaías e ir mostrando versículo a versículo los cambios. Estos son los datos generales. Entonces la palabra presente, que es un acto que hacen las personas con un fin en el culto del Antiguo Testamento, en primera instancia, antes de la ley de Moisés y en la ley de Moisés en el tabernáculo de reunión, un acto que se hacía se llamaba presente. Bueno, pusieron una palabra ahí ambigua y arreglate, que se hacía ahí. Como esa palabra le sirve para lo actual, para la manipulación actual, entonces cumplía un doble objetivo. El lugar en que se adoraba a Dios cuando salieron de Egipto, ellos hablan del lugar en donde el pueblo estaba y no de lo que Dios dijo. Dios le llamó tabernáculo del testimonio, casa del testimonio. ¿Qué tenemos en esta versión? Tabernáculo de reunión, en donde se reunían, sí, se reunían alrededor, eso es cierto, pero así no lo llamó Dios. ¿Cuántas veces? 70 veces. Presente, 82 veces se sacó. Para que haya otro lenguaje, aparte, un lavado de cerebro si es posible. El día de reposo, como lo había mencionado, que es el sábado, se eliminó porque si el sábado está, como está en el Textus Receptus, deschaba todas las mentiras. Saca a la luz todas las mentiras y mentiras terribles
que en algún momento, Dios mediante lo permita, voy a sacar a la luz cuando estemos en el Nuevo Testamento. Que cuando le lea cómo dice el Textus Receptus y qué tenemos hoy, ahí se va a dar cuenta usted lo que significan los cambios. Luego, la forma de llamar a todo lo que es de Dios, la marca de las cosas de Dios, que es vasos. Para hacer un ejemplo, si alguien tiene un ministerio de profeta, ese hombre es un vaso del Señor, con el ministerio de la profecía. ¿Cómo lo puede llamar usted? El vaso del Señor en la profecía fulano de tal, porque así Dios lo llama. Cualquier cuestión que tenga que ver con el culto, con el templo, con las actividades, para cualquier cuestión, tanto en el culto como en lo natural, son cosas para la obra de Dios. Y todo lo que es de la obra de Dios, la marca es vasos. Y después tiene su nombre particular, puede ser una escoba, puede ser una pala, puede ser un secapiso, no importa, se lo llama vaso, esa es la marca. Bueno, ese lenguaje de la marca de Dios, hay quienes no quieren que los gentiles lo tengan, no quieren que los gentiles hablen así. ¿Quién pueden ser? Mire que hay un mundo, un universo, una solo ahí que no quiere. Después 2, 3, 4 que son los aliados, los judíos. Los judíos no quieren que la iglesia y los gentiles hablen el lenguaje de Dios. Entonces le modifican la Biblia. Los judíos son, esencialmente. Lo utilizan el Vaticano, utilizan los jesuitas, utilizan la masonería. Esos son los servidores. Pero ¿de dónde viene la filosofía? De los judíos religiosos ocultistas. De ahí. Luego, en vez de que nosotros comprendamos claramente que todo lo que es en el Antiguo Testamento tiene que ver con los perfumes, con olores agradables y olores desagradables, ese era el lenguaje que se usaba para definir ciertas cosas, que hicieron, lo eliminaron totalmente, de la manera que sea. Entonces hoy hablamos cualquier cuestión menos el lenguaje de Dios ahí. ¿Quién hizo eso? Alguien que no quiere que hablemos las cosas de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, comprados y lavados por la sangre de Jesús. Somos hijos de Dios. No, ellos no quieren que hablemos nosotros como tal. Entonces, pervirtió en el texto que hablen cualquier cosa. Luego, se sacó la palabra derecho para que todo sea una esclavitud en el Antiguo Testamento. Y así se lo ve, realmente se lo ve. De Israel cuando salió de Egipto para entrar en su heredad, lo que Dios le dio, la palabra heredad casi eliminada completamente para que se vea como que fue un saqueo y lo que hoy se utiliza y que usan los árabes y todo eso. Pero con esta Biblia van a ver como que es un saqueo de Israel, cuando en la realidad ellos tomaron posesión de lo suyo. Y esa posesión, que es su herencia, con la palabra herencia, lo máximo posible fuera. Dios visita constante y continuamente todo el planeta Tierra y el universo de acuerdo a su voluntad y las acciones humanas. Día tras día, la visita del Señor extinguida. En la versión Reina Valera 1960. Se introdujo el culto a la diosa madre pagana, el nombre de la diosa madre pagana, cuando no estaba antes. ¿Para qué? Una honra que hicieron para la diosa madre. Se puede llamar María, Afrodita, Diana, cualquiera, Semiramis, no importa. En este caso ya con Acera ya está introducido el culto y mencionado como nunca antes se mencionó. ¿En cuál Biblia? En la versión Reina Valera 1960, la más conservadora de la corrupción. Luego se hizo una ensalada rusa y una verdadera mezcolanza muy fea en lo que es del Levítico. Palabra acá, palabra allá, cambio de posición, una acá, la llevan para allá, la traen para acá. Y la que más se sacó es la palabra reconciliar, un acto fundamental que el hombre hace para volver a la paz con Dios y a la amistad con Dios, prácticamente inexistente. Por otras palabras que después uno no sabe cómo entender ese culto. Y no es que no se pueda entender, es sumamente sencillo. Lo que sucede es que están cambiadas las palabras del lugar. Donde va una palabra, poner reconciliar, pusieron expiación, ¿cuántas? 20 veces. Donde va tal palabra, te ponen otra. Entonces, ¿qué haces tú? Tú tienes que ceñirte a las palabras y como tales no vas a entender nunca nada.
un descalabro. Y bueno, eso es lo que han hecho ahí. La palabra sacrificio la aborrecen porque el sacrificio de Jesús redime a pocos hombres porque los hombres no aceptan eso. La mayoría se ve la condenación, pero de todas maneras aborrecen la palabra sacrificio. ¿Por qué? Porque representa lo que Jesús iba a hacer y donde Él venció por toda la humanidad. Un tema interesantísimo, pero no puedo hablar de ese tema acá. Y así le voy mostrando algunas cosas, porque no puedo todo, y el mundo espiritual que eliminaron. Usted lee y parece que actividad espiritual no hay. Hay muchísima actividad espiritual. Fue cambiada la forma de referirse a lo espiritual y fue cambiado los nombres. Entonces usted encuentra nombres normales, nombres comunes, nombres de animales naturales de hoy, y lo espiritual desapareció. No, lo espiritual está, siempre estuvo, nada más que ahí está tapado. Casi que le diríamos una Biblia ocultista, tapa todo, ¿vio? Una Biblia masónica, tapa todo. Una Biblia Illuminati, todo tapado, ¿no? Bueno, más o menos así es esto. Entonces va a ser bastante difícil en esta Biblia poder hablar, leer, entender y hablar como Dios quiere. Va a tener que ir al textus receptus. Caso contrario, no se sabe lo que dice. Esa es la verdad. Entonces, para esta etapa, para cerrar la etapa del Antiguo Testamento, vamos a presentar una serie de versículos modificados de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los profetas menores. Esa cantidad de versículos que vamos a presentar van a ser 65 en distintos programas hasta cubrirlo. Y vamos a presentar de Isaías 12, de Jeremías 10, de Ezequiel 10, de Daniel 13 y de los profetas menores 30. Los profetas menores son 12. Y de allí vamos a presentar 30 versículos modificados. Es algo muy importante esa parte, porque es lo esencial, lo que se viene ya tratando, pero viendo cómo en los profetas sigue la agenda, sigue el libreto, sigue el sistema. Y una vez que usted vaya comprendiendo esto, va a decir, pero realmente estamos complicados, y sí, porque uno que lee directamente, quien lee directamente, no sabe si realmente qué está diciendo. Y ahí va a ver, con estos versículos elegidos, cómo no va a poder hablar lo que realmente Dios dijo, porque están alterados, están cambiadas las palabras, están cambiado, quitadas cosas, cambiadas, modificado. No va a hablar, no puede. Y si usted va juntando las cantidades, se va a encontrar con un problema muy serio. Y eso es lo que quiero que entienda, para que sepa que se tiene que conseguir digitalmente o en papel el textus receptus. Hoy hay 3, lo voy a mencionar después de terminar la presentación, sobre el asunto de las líneas de la Biblia, para que usted entienda cuál es la que puede conseguir aún hoy, con dificultad, es más fácil digital, para poder leer con algo de confianza, porque lo que es la Reina Valera 60, olvídese. Venimos de observar las secciones del Pentateuco, las secciones de los libros históricos, de los libros poéticos. Esto nos permite identificar el proyecto básico de modificaciones que tenían en sus agendas. Cuando usted hace esto que yo le estoy mostrando, usted ve cuál era el plan. Está desnudo el rey quedó desnudo. ¿Por qué? Porque usted está viendo lo que hizo. No hay forma alguna de negar. Es observar los lineamientos e intenciones de la mente criminal. Lo que más se puede apreciar son las siguientes tendencias. 1. Inserción de palabras que cambian el lenguaje del mensaje histórico. Usted va a hablar otra cosa, no como realmente Dios lo declaró. Usted en español puede hablar perfectamente lo que Dios habló desde el principio y como Él quiere oír su palabra. Usted con esta Biblia dice cualquier cosa, habla cualquier cosa, un lenguaje extraño. Es como le sucedía cuando vinieron de Babilonia, vio varios de los judíos, y como se casaban con mujeres de alrededor, los hijos hablaban otro idioma, no hablaban el hebreo,
¿Y qué pasaba? ¿Cómo hacían para entenderse? Bueno, eso mismo pasa. Esta Biblia está mezclada con otros idiomas. ¿Y qué pasa? No se puede entender. Es un problema. Hay que depurar, hay que purificar. 2. Inserción de palabras que modifican la sentencia de Dios, su definición perfecta, y nos queda solamente un dolo. ¿Por qué es un dolo? Es un engaño. Dios decretó algo, Dios sentenció algo y nosotros lo tenemos minimizado o maximizado. O lo tenemos desviado hacia... Dios no habló así. Bueno, así está esa versión. 3. Inserción de palabras que anulan, desvían y tergiversan las declaraciones de Dios. 4. Se eliminaron, se agregaron palabras y nombres del mundo espiritual. Se eliminó cosas, pero se agregaron cosas también. Supongamos, la diosa madre pagana no estaba, ya lo he mencionado y lo voy a mencionar muchas veces. Lo he mencionado muchas veces y lo mencionaré muchas veces. Ahora se agregó en los profetas el nombre de una deidad de Amón. Amón es el pueblo de Jordania, vamos a decirle, le podemos llamar. Jordania. Bueno, ahí se agregó una deidad de ahí. Y después está el mundo espiritual, que hay otras cosas que aparecen en los profetas. Todo totalmente quitado en la versión Reina Valera 1960. Porque es una versión híbrida, ecuménica, y una versión que no deja entender nada. Mantiene en el trastorno espiritual en gran parte. Ahora yo entiendo por qué hace unos años decían esto. Escúcheme bien, ahora lo entiendo. Porque decían, no hay que dejar que lean mucho la Biblia, porque si leen mucho la Biblia se van a volver locos. Claro, con esta versión sí. Ahí nomás ya me suscribo a esa declaración. Si usted lee la versión Reina Valera 1960 se puede volver loco, pues está enloquecida la traducción. Es un pandemonium eso. Claro, lo que decían eso sabía lo que decían. Pero lo hacían en una forma de sarcasmo. Porque aun que esté así de perverso, el Espíritu de Dios puede obrar. Pero está limitado igual, porque tiene que obrar de acuerdo al texto. Y ese es el problema. A ese texto de la versión Reina Valera va a ser difícil. Porque él obra plenamente de acuerdo al textus receptus. El textus receptus es lo que recibió el hombre, lo que escribieron los apóstoles, lo que escribieron los hombres de Dios, lo que escribieron los profetas. Sin alterar. Bueno, con esa información es la cruda realidad que tenemos. Ahora le quiero hablar de la línea del tiempo de las Biblias como presentación, y la imagen que mostramos es lo que va a seguir funcionando en el Nuevo Testamento, porque es la línea del tiempo de quienes mantuvieron el textus receptus y quienes siempre permitieron el textus receptus. Tenemos que entender que un grupo minúsculo de judíos, elitistas, ocultistas, utilizan una línea que se llama judíos talmúdicos cabalistas, que se mezclan con la ciencia oculta y el satanismo. Bueno, ese grupo es el que se opone a que el gentil tenga la palabra de Dios como es. Y ellos son, los agentes de ese grupo son los que manejan todas las perversiones del texto. Hasta el nombre de Jesús que se tiene en la versión Reina Valera 1960 es una blasfemia. No lo sabe, claro, porque no sabe lo que dice el Talmud. Porque si usted supiese lo que dice el Talmud, sabría por qué está escrito así, en la versión Reina Valera 1960. Esa forma de decir Jesucristo todo ligado es una blasfemia contra Jesús. Pero como la mayoría no lo sabe, Dios pasa por alto esa ignorancia en la forma. Por eso usted va a ver que yo he dejado, y por eso me puede escapar por el tiempo de mencionar mal, de decir Jesucristo. Digo Jesús el Cristo, o Cristo Jesús. Pero Jesucristo no, porque esa mención viene de mal. Te lo voy a mostrar en el Nuevo Testamento. Sé que no le va a gustar a muchos, pero está en el Talmud de los judíos. Ahí está.
Escuché mencionar a personas muy importantes, pero no desarrollaron el tema, no quisieron hablar. Pero yo me enteré antes de que yo escuché de ellos. Eso. Vamos a ver la línea del tiempo para que podamos comprender en la parte de abajo de esta imagen, de este gráfico, la parte de abajo es la parte corrupta. ¿Cómo viene toda la corrupción? En la parte de arriba es la parte del Textus Receptus, la parte sana, en donde se conserva la palabra de Dios. Vamos a empezar por la parte sana y luego vamos a ir a la parte corrupta. La parte sana, que es cuando el Señor habla y reciben los apóstoles todas las escrituras y escriben las cartas y dejan por escrito lo que el Espíritu Santo le dio para escribir, ese es el Textus Receptus. Lo mismo que el Apocalipsis, el Textus Receptus, y eso se entregó del 33 al 96 de la era cristiana. De allí en adelante, la ruta que circuló el Textus Receptus tiene que ver con Jerusalén, Antioquía de Siria y Asia Menor. Ese es el lugar en donde se movía constantemente el Textus Receptus. Ahora, cuando llegamos a cierto momento de la Edad Media, por la acción de la Iglesia Católica, la Biblia era prohibida. ¿Qué Biblia era prohibida? El Textus Receptus. El otro no. Lo corrupto no. Lo que era prohibido y se mataba a los hermanos y a la gente que tenía la Biblia y se destruía pueblos y ciudades, era si tenían el Textus Receptus, porque era la palabra genuina de Dios. Y ahí estaba el testimonio de Dios y eso no se quería. Bueno, el que primero hizo ediciones ya en tiempo de la Reforma y que juntó una habitación completa de manuscritos de la Biblia, de los cuales hizo varias ediciones, fue Erasmo de Rotterdam. Erasmo fue el primero. En ese mismo tiempo, paralelo a él, un cardenal católico llamado Cisnero hizo una versión purificada del Textus Receptus. ¿Qué pasó con eso? Nunca lo usó el Vaticano. Nunca. Porque el Textus Receptus no usa la corrupción del Textus Receptus. Siempre lo hizo, siempre lo hará. Entonces, estos dos hombres dejaron en claro el texto. De ahí luego vienen, en la línea del Textus Receptus correcto, las traducciones al idioma de los pueblos, donde está el Textus Receptus. En español está Casiodoro de Reina, 1569, Cipriano de Valera, 1602, y en el caso del inglés está el King James, 1611. Ambos idiomas, tanto el inglés como el español, y estas ediciones hablan igual. Si usted toma esa edición en inglés, toma a Cipriano de Valera o toma a Casiodoro de Reina, dice lo mismo la Biblia. No es lo que pasa que yo le estoy mostrando, que dice Casiodoro de Reina y que dice la versión hoy 1960. No, eso no pasa. Dicen lo mismo. ¿Entiende? Porque ese es el Textus Receptus. No puedo ir a la historia de eso porque no es el tema de este momento. Y luego, si usted hoy quiere tener esas versiones de la Biblia, lo voy a mencionar al final, que es el último cuadrito de la línea del tiempo. Ahora en la parte de abajo, ¿quiénes fueron los que siempre corrompieron el texto? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de eso? El Orígenes son estos hombres que voy a mencionar aquí y se llama justamente Orígenes. Y seguro que ese nombre es por lo que estaba haciendo el origen de la corrupción de la Biblia, del Textus Receptus de la Biblia. El padre de los corruptores primarios del Textus Receptus es Orígenes, en Alejandría, en la biblioteca de Alejandría. 185 al 245 fue el periodo de corrupción. Él no lo hizo solo, él lo hizo con lo que estaban ahí. Normalmente estaban los judíos siempre metidos ahí. Son los enemigos de la iglesia, los enemigos de los mismos judíos, los ocultistas son enemigos de todo, ¿no? Y todos los males actuales y de ayer siempre estuvieron también por ahí. Pero no son todos, es una élite mínima, entiéndalo, no son todos. Hay judíos que creen en la ley de Moisés como corresponde, son devotos a eso, y ellos son apartados de estos, porque saben que son corruptos. Pero no puedo ir a ese tema. Entonces, Eusebio es el padre de los cambios en Alejandría.
Alejandría y Roma, ese puente Alejandría-Roma es el puente de toda la corrupción. Desde el siglo I hasta hoy. Siempre fue igual. Y el puente del Textus Receptus es Jerusalén, Antioquía, Asia Menor, Grecia, Bizancio. Por eso el texto mayoritario bizantino es el que tiene la palabra de Dios. Cosa que aborrece el Vaticano. ¿Por qué? Porque le sirve el diablo. Punto. Y siempre lo corrupto le da a la sociedad, no le va. Porque el Textus Receptus es muy claro en cuanto a todo. Todo. Entonces, Orígenes fue el principio de eso en el cuadrito primero. El segundo cuadrito es después de Orígenes, quienes siguieron con esa línea. Eusebio y Jerónimo. Eusebio hizo 50 Biblias para Constantino, pero no la hizo del Textus Receptus. La hizo de los libros, de las Biblias corruptas que hizo Orígenes y de todo lo corrupto. Y eso se lo reclamaron en sus días. Pero como él trabajaba para el emperador, no le importaba nada. Todo corrupto, todo bien. Entonces, hicieron 50 Biblias, pero corrupta. Esa nunca la usó la iglesia evangélica, jamás. Porque sabían que eran corruptas. La hicieron para Constantino. Y luego, el que siguió fue Jerónimo, que hizo la Vulgata. Pero esa Vulgata que hizo Jerónimo no es la primera. Antes había una Vulgata latina, en italiano le podemos decir, en el latín, que tenía el Textus Receptus. ¿Sabe qué pasó con esa? Nunca la usó el Vaticano. Porque donde está el Textus Receptus ellos no usan eso. Eso lo queman, matan a las personas que lo tienen, y si no, al olvido. Lo corrupto siempre usan. Ahora, si en la Edad Media perseguían tanto por tener el Textus Receptus y mataban pueblos y ciudades y miles de personas, ¿por qué hoy no persiguen a nadie con la versión Reina Valera 1960? Qué extraño, ¿no? Nadie muere. Puede tener toneladas de Biblia, ¿no? Es que está tan corrupto que no es problema ya. De hace rato. Entonces, abajo Eusebio y Constantino fueron los que siguieron con lo corrupto. Ahora, cuando llegamos al tiempo de la Reforma, y después de la Reforma, Westcott y Hort son los que hicieron el texto base griego corrupto, tomando todas las corrupciones de Orígenes, de Eusebio, de Jerónimo, de los jesuitas, toda la que haya, y con esa hicieron el texto base. Pero es un texto base griego corrupto, tan corrupto como todo lo de siempre. Y esa es la línea de abajo. Y de ahí salen muchas versiones que usted puede ver en la parte de abajo a la derecha, la última, que dice Biblia corrupta. La nueva versión King James, esa King James, por más que tenga ese nombre, viene de la línea corrupta. Es la más corrupta que hay hoy en inglés. Es la Biblia nueva versión King James que tiene 1200 alteraciones. Ya no es ni nada eso. Luego viene la nueva Biblia estándar americana, todo esto es en inglés, 909 alteraciones. La versión revisada, 788 alteraciones. La nueva traducción mundial, 767 alteraciones. La nueva versión internacional, 695 alteraciones. Eso es un descalabro. Si con 186 estoy mencionando el desastre que imagínense con 3, 4 veces más, 5 veces más que eso. Eso ya no hay nombre para definir eso, ¿no? Luego viene las Buenas Nuevas, 614 alteraciones, la Biblia amplificada, 488, y la Douay de los jesuitas, 471 alteraciones. Y después viene la de los Testigos de Jehová, la Biblia vieja con 120 mutilaciones, porque sacaron partes enteras de la Biblia. Y las que siguen en la corrupción son las versiones estas que voy a mencionar ahora, advertencia abajo, dice, la Biblia Reina Valera 1909 y la Biblia Reina Valera 1960 y todas las siguientes vienen del texto corrupto, por lo cual está modificado el texto, no es fiable, por los cambios de palabras que son más de 70.000, 60.000 mencioné, pero son más de 70.000,
reconocido por Eugenio Nida, presidente de la edición de la Biblia Reina Valera 1960. Es híbrida, es una mezcla de todo. Entonces, ¿cómo hacemos hoy para tener la Biblia que corresponde? Bueno, por eso arriba a la derecha, arriba, el último ejemplo, el último cuadrito, ¿qué tenemos ahí? Biblias purificadas sin corrupciones. Si usted tiene una Biblia vieja, que va a ser el lenguaje viejo, pero que es de antes de 1862, Reina Valera, ese tiene el Textus Receptus. Si es en inglés, antes de 1870, tiene el Textus Receptus, eso está bien. Pero si usted quiere hoy tener una versión del Textus Receptus, tiene que ir a la Biblia purificada 1602. La Reina Valera Gómez, que es del 2010, entiendo que es, y puede ser una de las Biblias de la Sociedad Trinitaria, que tiene el Textus Receptus. El resto no tiene Textus Receptus. Va a tener cualquier corrupción de Westcott y Hort, de las corrupciones históricas de los enemigos de la Iglesia, de los enemigos del Evangelio, de los enemigos de la verdad, toda la línea del Vaticano con los jesuitas y los judíos que están metidos ahí adentro. Enemigos de Dios que son judíos talmúdicos cabalistas. Ellos odian a Dios, a Israel, a todo el mundo odian. Y bueno, y la Biblia es parte de la ruina que ellos han traído. Esta introducción querías hacer antes de entrar en los libros de versículo a versículo, que va a ser en el próximo programa, a partir de el libro de Isaías, y de ahí ya arrancamos versículo a versículo mostrándole el desastre que se ha hecho. Continuamos en el próximo programa. Dios bendiga a todos y hasta entonces.